formal a esta charla que trata sobre el entrenamiento anímico espiritual en natación. Vamos a tener una primera parte que voy a hacer la exposición, una pequeña exposición, y después abrir la posibilidad de preguntas, unos minutos, si queda alguna duda, si hay algo que no expliquen con claridad y demás. Así que recomiendo el lápiz y el papel para ir anotando las dudas o las inquietudes que puedan surgir de lo que yo vaya comentando. Muy bien, comenzamos. Cuando hablamos de habilidades anímico-espirituales, estas son algunas de las importantes que yo seleccioné para el día de hoy, para esta charla. Una es la autoeficacia, otra es el autocontrol, la concentración, la activación óptima y la autoconfianza. Cuando hablamos de autoconfianza es una de las cuestiones básicas junto con la seguridad, la del desarrollar o trabajar con el deportista desde lo que es el entrenamiento anímico espiritual. Porque esto va a permitir que él logre esta sensación o esta certeza a partir de su entrenamiento de que es eficaz en lo que hace. Es decir, si va a competir en 100 metros y tiene una marca determinada que en los entrenamientos le queda holgado, él seguramente sienta la confianza y la seguridad de que efectivamente luego del trabajo realizado en la competencia por lo menos lo va a igualar. Entonces, esto es lo que se busca, que además de sentirse confiado y seguro, sea eficiente, tenga esta autopercepción de ser eficiente. Por otro lado, otra habilidad importante es la del autocontrol. Yo miro para acá porque él está ahí. Es la del autocontrol. Esto es, que él pueda controlar sus impulsos y su conducta. También pueden incluirse los pensamientos y las emociones, que va de la mano de la autogestión. Cuando hablamos de gestión, tiene que ver con qué hago yo con esto como deportista, como nadador, con esto que me está pasando. Con esto que siento, con esto que pienso y con esto que quiero hacer y no sé si es lo más conveniente de hacer en este momento, en esta competencia o en este entrenamiento. Van de la mano. Otra habilidad importantísima es la concentración. Esto es la capacidad para focalizar la atención en lo importante de la tarea o de la práctica deportiva o lo importante en la competencia, en cada instancia de la competencia. Por otro lado está la activación óptima, que tiene que ver con la energía que necesita el deportista, de la cual dispone para realizar la práctica deportiva de manera óptima, que tiene que tener un nivel determinado, no puede ser cualquiera, este nivel de energía. Y la confianza, ya lo dije, empecé al revés. Estas son algunas de las... Ahora bien, ¿qué entiendo yo por habilidades anímico-espirituales? Esto es importante porque hace al título de la charla de hoy. Normalmente uno encuentra o lee o escucha entrenamiento psicológico en lugar de entrenamiento anímico-espiritual. Bueno, ¿qué quiero decir cuando hablo de anímico? Voy a dividirlo en dos partes. ¿Qué quiere decir cuando hablo de anímico? Me refiero a lo psicológico propiamente dicho, que incluye tres cuestiones importantes. Una es la gestión de las emociones o el sentir. Otra cuestión es el control del pensamiento o el pensar. Y la vivencia del propio cuerpo, que nosotros en psicología le llamamos la corporalidad. Estas tres cuestiones importantes, el sentir, el pensar y la percepción del cuerpo, son fundamentales y forman parte del aspecto psicológico o anímico, son sinónimos. Normalmente uno escucha que lo psicológico apunta más a lo escucha y lo lee, ¿no? También en textos, que lo psicológico apunta más a lo mental. Bueno, en este caso, yo entiendo por psicológico estas tres cuestiones. Esta cuestión de qué es esto de lo espiritual en el entrenamiento anímico espiritual. Bueno,
Cuando hablo de lo espiritual, me refiero a qué cuestiones. Primer punto es la voluntad, la presencia de la voluntad. Las cualidades espirituales son propias del hombre, no las compartimos con los animales, con lo cual es propia de la especie humana, no están en los animales. Otra cuestión importante es la capacidad para conocerse, para reflexionar sobre uno mismo, sobre cuestiones. Esto es la toma de conciencia, que tampoco compartimos con los animales. Por otro lado está la capacidad de regular la conducta, la libertad, la posibilidad de elegir qué hacer, qué pensar, cómo gestionar las emociones en un torneo, en una competencia, en un entrenamiento, por ejemplo. La responsabilidad, hacerse cargo de aquello para lo cual uno se compromete, el deportista se compromete, por supuesto los valores. Pero además hay que agregar en estas cualidades espirituales lo que se llaman cualidades anímico-espirituales. Esta es una división a título informativo pedagógico. En realidad van juntas lo psicológico y lo espiritual. Uno lo diferencia para clarificar. Estas cualidades anímico-espirituales, también llamadas virtudes, son, por ejemplo, la disciplina, la paciencia y la perseverancia. Todas estas características anímico-espirituales o psicológicas y espirituales, yo las entiendo como un todo integrado. Entonces, cuando trabajo con el deportista, tengo en cuenta, por un lado, lo que son las demandas del deporte que está practicando, en este caso las demandas de la natación, y las tomo como referencia en el trabajo del entrenamiento anímico espiritual. Entonces ahí surge esta combinación. No son aspectos estancos y separados. Entonces, si un deportista viene, yo evalúo de manera integrada, unificada, todos estos aspectos. Y en función de su inquietud o de lo que él quiera trabajar, identifico cuál es el mejor camino. Hago una evaluación de todos estos aspectos. Hoy me voy a centrar en función de las inquietudes que fueron llegando. La gran mayoría estaban en relación a la concentración en el desarrollo de en la práctica de la natación. Algunos eran recreativos y otros eran más de tipo competitivo profesional. Así que yo me voy a detener en este aspecto. Cuando hablo de concentración, como decía antes, es la capacidad para mantener la atención focalizada en lo importante. Hay varios aspectos o factores que influyen directamente sobre la concentración, sobre esta capacidad que es una capacidad cognitiva que tiene el ser humano. Por lo tanto, forma parte del pensar, de lo psicológico. Una cuestión importante es el estado de alerta, la activación que yo nombré al principio. El estado de alerta no puede estar ni por arriba excitado ni por abajo dormido. Cada deporte tiene un nivel de activación o estado de alerta que le es propio. Y además cada deportista necesita encontrar su propio estado de alerta o de activación que le es beneficioso para tener una práctica efectiva. Entonces, esto va a influir directamente sobre la concentración. Otra cuestión importante son los objetivos. Que el deportista conozca los objetivos de su trabajo. Incluye el entrenamiento e incluye también la competencia, es decir, ¿cuál es el objetivo de lo que yo estoy entrenando? ¿Qué estoy entrenando específicamente en este ciclo? Y este torneo o competencia, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué objetivo pretendo alcanzar en esta competencia? Entonces, esto también orienta la concentración. Y finalmente está la cuestión de la ejecución del gesto. ¿Por qué lo incluyo acá? Porque la natación, el gesto es un gesto único que se repite a lo largo de toda la práctica, sea el estilo que se elija, si se elige crawl, o si se elige pecho, si se elige mariposa. Y se compite bajo ese estilo repitiendo ese gesto. Con lo cual puede hacerse a lo largo del entrenamiento, por ejemplo, realmente muy monótono.
porque lo que se hace es repetir una y otra vez el mismo gesto, lo cual puede alterar la concentración. Entonces, en este deporte, como en otros, donde la repetición del gesto es uno, influye en gran medida sobre la concentración. Lo que se busca cuando el gesto suele ser un único, que hay que perfeccionarlo y pulirlo y perfeccionarlo y pulirlo y perfeccionarlo y pulirlo, lo que se busca es que sea coordinado y efectivo, las dos cosas. Por supuesto va a variar además si el nadador está en una competencia de 100 metros, de 1000 metros o en nado mar abierto. También eso va a influir. Pero el gesto es uno, que se repite una y otra vez, una y otra vez. Entonces también es un factor importante, en este caso en la natación. Ahora bien, hay una cuestión importante que tiene que ver con las características que le son propias a la natación. ¿Cuál es? Que se desarrolla, por obvias razones, en un medio acuático, lo que hace que se vea limitado el deportista se vea limitado en la influencia de los factores externos. Se ve reducida la comunicación con el exterior en gran medida. Y uno de los sentidos que se limitan mucho es el auditivo. Y el de la vista está bastante restringida y muy focalizada en lo que tiene que mirar, ¿no? En lo que tiene que prestarle atención a lo largo de, por ejemplo, de la competencia o en el entrenamiento. Como son tan pocos los estímulos que él recibe desde el exterior, porque están mediatizados por el agua, una de las cuestiones que suelen suceder es que el nadador puede tender a ensimismarse, a tener una mayor percepción o prestar más atención sin querer queriendo a él mismo. Entonces puede ser que comience a prestarle atención a lo que piensa, a lo que siente o a sus sensaciones corporales. Pueden ser pensamientos referidos a la práctica deportiva en un entrenamiento, en una competencia, a la competencia o cuestiones por fuera del deporte. Pueden ser emociones como la ansiedad o la angustia o el miedo si está dentro de una competencia, por ejemplo, pueden aparecerle. O sensaciones físicas, el dolor o el cansancio. O focalizarse solo en un aspecto del movimiento, cuando en realidad debería de focalizarse en otras cuestiones o dejar fluir aquello que aprendió, ¿no? Permitir que lo automatizado se manifieste e ir corrigiendo el gesto a medida que va avanzando en la práctica deportiva, ¿no? Entonces, este ensimismarse es un factor importante en la natación que hace que automáticamente, cuando digo automáticamente es sin querer queriendo, de pronto se dio cuenta de que le estaba prestando atención a otra cosa y no a lo que tenía que prestarle atención. Entonces, en psicología del deporte hablamos de distractores. ¿Qué son los distractores? Son aquellos factores, pueden ser internos o externos. En este caso los externos, mientras esté en el agua, se ven reducidos en su influencia, que sacan la concentración de donde tiene que estar. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían, ordenando la información que di? Serían los pensamientos, emociones, estos que nombré, las presiones y el estrés. En competencias suelen ser elevados la presión y el estrés. Entonces, estas son también cuestiones que tiene que aprender a gestionar el nadador, que van a influir también como distractores antes de la competencia y durante la competencia. El dolor o el cansancio en entrenamientos o en competencias, ¿sí? Y la monotonía. La monotonía suele ser un gran distractor, especialmente en entrenamientos. Vamos bien hasta acá, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, diferenciamos varias cuestiones. Hay que, por un lado,
tener en claro qué es lo importante en la tarea, lo importante de los objetivos, la importancia del gesto. Entonces, cuando el nadador empieza a identificar que la cabeza se le fue a otro lado, donde debería de estar, sea durante el momento previo de la competencia, sea cuando está previo al lanzamiento o cuando ya esté nadando, el trabajo que se hace es un posible trabajo para poder aprender a concentrarse en lo que tiene que concentrarse o a recuperar la concentración de donde se le fue. Es en primera instancia esto que acabo de decir, justamente, identificar, tomar conciencia lo que provoca la falta de atención. Algo que parece obvio, pero a veces suponen que es una cosa y en realidad es otra. No pueden identificar. Otra cuestión importante a identificar es saber en qué concentrarse. Y en este punto es fundamental la conversación con el entrenador. Porque muchas veces los deportistas asumen que deberían de estar concentrados en unas cuestiones cuando el entrenador está asumiendo que deberían estar concentrados en otras, ¿no? Entonces los deportistas naturalmente, todos en general, armamos una escala de lo que es importante o no es importante, de acuerdo a la situación uno hace. Bueno, no. Esto es importante conversar con el entrenador para tener la claridad de qué cuestiones hay que mantener la concentración y en qué momentos hay que mantener la concentración. Y finalmente, estas cuestiones importantes de lo espiritual a las cuales se puede apelar durante y mientras se trabaja la concentración, especialmente en los entrenamientos, donde lo monótono de un gesto repetitivo, digamos de un largo tiempo de repetición y de entrenamiento, es difícil de sostener. Entonces, es importante apelar a la paciencia, a la perseverancia, al compromiso, a la voluntad. Se apela y esto también se entrena, junto con lo psicológico, o lo anímico, que en este caso sería la concentración. Uno cuando trabaja algún aspecto o alguna cualidad no trabaja una sola cosa, no son estancos, como decía antes. Son muchas variables que están relacionadas. Por supuesto, la posibilidad o la habilidad de la concentración va a variar de acuerdo sea el torneo también, ¿sí? Porque se va a ver influenciada por esa nueva situación o contexto deportivo por el cual va a atravesar. Y no es lo mismo entrenar para un torneo que para otro, para un clasificatorio o para el primer federado que uno vaya a participar. No es lo mismo, ¿no? Entonces, esto también influye, el contexto y la situación deportiva también influye en la concentración. ¿Y cómo se recorre ese camino de entrenamiento psicológico? Como para tener una idea general de cómo sería. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que el nadador identifica que está muy nervioso antes de un torneo o una competencia. O puede estar muy nervioso incluso en el entrenamiento, pero vamos a tomar una competencia porque es más clarito esto. Y conversando, identifica que en realidad lo que le sucede es que tiene más alto de lo recomendable la activación, esto que yo hablaba antes. Generalmente cuando se está nervioso, sube el nivel de activación, ¿no? Empiezan a transpirar las manos, empieza a sentirse ansioso, uno se mueve más, va más veces al baño, puede doler la panza. Son muchos los síntomas que pueden aparecer. Entonces, él empieza a identificar que cuando él competía en los anteriores y se sentía así, su rendimiento bajaba. Entonces, lo que se trabaja es esto. En primera instancia es la toma de conciencia de que esto que le está pasando es porque tiene un nivel de activación más alto, que él pudo ligar que cada vez que le pasaba esto en una competencia anterior, rendía menos. Una vez identificado que el nivel de activación, por ejemplo, era lo que lo tenía alto, porque estaba muy nervioso y muy preocupado por cómo iba a ser el rendimiento,
se enseñan y él aprende algunas técnicas o estrategias. Unas muy habituales son la visualización, que es el uso de la imaginación, y el uso de la respiración, para calmar, para buscar una calma, un sosiego, no para estar por debajo del nivel de activación, porque entonces no tendría la energía y el estado de alerta suficiente, sino para encontrar aquel que para él es el efectivo. Entonces, a partir del aprendizaje de esas técnicas o estrategias, por ejemplo, que la noche anterior haga algunos ejercicios de relajación a través de la respiración, por ejemplo, cuando se levante nuevamente los vuelva a hacer, y antes de entrar en competencia también, por ejemplo, los pueda instrumentar, esto que acabo de decir. Entonces, él va a decir, yo sé lo que puedo hacer con esto que me pasa. Lo hago, y en la medida que lo practico, eso se va a ver reflejado en su desempeño. Como se va a ver reflejado en su desempeño, la confianza y la seguridad tienden a aumentar naturalmente, por ende la eficiencia. Y se va a sentir, porque efectivamente lo pudo comprobar además, más eficiente en lo que hace. Entonces, este es el camino del entrenamiento anímico espiritual. ¿Sí? Que este caminito es propiamente anímico espiritual, ¿sí? Porque es la toma de conciencia, el aprendizaje, la gestión y la ejecución para que sea efectiva. Y siendo un poquito más específica, los propósitos generales del entrenamiento anímico espiritual en natación o en cualquier otro deporte tiene estos objetivos. Son propósitos, ¿sí? Objetivos bien claritos. Esto que acá venía describiendo, que es el autoconocimiento. Si yo no sé lo que me pasa como deportista, no lo puedo cambiar. Si no identifico exactamente dónde está el problema, no lo voy a poder cambiar. La autogestión es esto. ¿Qué puedo hacer para modificar lo que me pasa de tal manera que pueda superar el problema para tener un mejor rendimiento? Para mejorar. Esto es la autosuperación. ¿Con qué intención? De que logre aquellos objetivos que se propuso junto con su entrenador. Esto aplica tanto al entrenamiento como a las competencias. Esto aplica al ciclo deportivo completo. El psicólogo del deporte trabaja junto con el entrenador con estos objetivos desde lo psicológico, con los objetivos que marca el entrenador, porque es el que tiene la brújula, es el que organiza todo el aprendizaje. Entonces, esto aplica tanto para el aprendizaje como para el perfeccionamiento. En un programa hay un momento un programa de entrenamiento anímico espiritual, hay un periodo primero de evaluación, por supuesto, pero también hay un periodo de aprendizaje que acompaña el aprendizaje deportivo y que acompaña la participación en competencias. No van separados, ¿sí? Van de la mano. Y cierra también junto con el ciclo deportivo, con el cierre que haga el entrenador. Y empieza un nuevo ciclo nuevamente. Esto que yo les decía, el logro de objetivos junto con el entrenamiento que realiza con el entrenador o el profesor de natación. Esto a grandes rasgos, consiste el entrenamiento anímico espiritual en deportistas. Me centré hoy específicamente, dentro de lo genérico, en la concentración. Muy bien. ¿Hay alguna duda? ¿Algo? Hasta acá la presentación.
Así que sí, ahora abrimos la posibilidad de que hagan alguna pregunta.